La biorremediación es una actividad que se cargan seres muy pequeños y, como bien se dice, no importa qué tan pequeño seas o qué tan pequeña sea tu actividad, si la realizas bien se puede obtener resultados muy significativos. Les vamos a explicar sobre la biorremediación de aguas contaminadas en el curso de contaminación del agua a cargo de nuestro docente, el ingeniero Teodoro Guarguachipana. Nosotros, sus expositores, vamos a hacer los siguientes: Bautista Neiramel, Condorichán Villamil, mi persona, Mendoza Berríos Joao y Ochoa Monterroso George. Como resumen, las bacterias son organismos que se encuentran en grandes partes de la Tierra y resultan vitales para los ecosistemas. Nuestro cuerpo está repleto de bacterias y la mayoría de estas no nos producen ningún daño, al contrario. Algunas de estas, como la microbiota, nos permite literalmente vivir, pero es cierto que hay un pequeño porcentaje que son patógenas y son las responsables de su mala fama. El ser humano utiliza estos microorganismos en diferentes ámbitos de la vida, como son la producción de alimentos fermentados como el pan, el vino o el queso, hasta cosas más modernas como la obtención de insulina, los antibióticos o la biorremediación. Introducción. La biorremediación es un proceso por el cual se utiliza organismos vivos para absorber, degradar o transformar los contaminantes con el objetivo de eliminar o atenuar su efecto en el suelo, el agua o el aire. Cuando ocurre un accidente que desemboca en un vértigo de petróleo animal, se activan las alarmas y se trata de buscar minimizar cuanto antes su impacto en el planeta. La solución más común para ese tipo de situaciones suele ser la quema de petróleo, que a su vez genera gases tóxicos. Y si hubiera una bacteria que fuera capaz de comerse el petróleo y así eliminarlo del agua, como afirma el biotecnólogo, esas bacterias existen y son las responsables de la biorremediación. Hace más de 30 años tuvo lugar en las costas de Alaska una de las más grandes catástrofes del mundo. Se derramaron 37.000 toneladas de petróleo en sus aguas. Tras probar diferentes alternativas, se procedió a la utilización de biorremediación del agua. Gracias a la biorremediación del agua lograron en las costas de Alaska ayudar a las poblaciones bacterianas crecieran más que el resto para así eliminar más rápidamente el vértigo, asegura el biotecnólogo. Sin embargo, son muchas quienes se preguntan ¿por qué alimentar esas bacterias para que se multipliquen cuando podemos directamente echar nosotros más de esas bacterias? Al encontrar una bacteria capaz de metabolizar rápidamente varios tipos de hidrocarburos y que a su vez no fueran dañinas para el ecosistema, es el objetivo que se ha perseguido durante años para la biorremediación del agua. Sin embargo, investigadores y científicos se han encontrado diversos problemas en las búsquedas de esas bacterias. Por ejemplo, una de las complicaciones que se han encontrado es que había bacterias que sí podían materializar y degradar cierto tipo de hidrocarburos, pero otras no. O también se encontraron bacterias que sí podían degradarlo todo, pero un proceso demasiado lento por el que se perdía eficacia. Como siguiente punto tenemos el marco teórico, el cual nos dice que la biorremediación es una técnica de ingeniería ambiental que se utiliza para limpiar y neutralizar la contaminación del suelo y del agua de forma natural mediante el uso de organismos vivos como son las plantas y los animales. Estos organismos usan procesos biológicos para transformar los contaminantes en productos menos peligrosos como el CO2, ¿no? El agua, los minerales y otros compuestos. Estos productos finales son más fácilmente eliminados por la naturaleza que los contaminantes iniciales. Entonces podemos decir que la biorremediación puede ser una solución más económica en comparación con la extracción y el tratamiento químico, ya que es generalmente menos intrusivo y tiene menos impacto en el ambiente. Luego tenemos cómo es que se da la biorremediación en el Perú. En el Perú, la biorremediación se está desarrollando en la empresa Biomecánica SAC. Esta organización desarrolla tecnologías biorremediadoras que oscilan entre el uso de bacterias benéficas y organismos marinos que eliminan los contaminantes. Estas tecnologías se han aplicado principalmente en sitios contaminados por productos químicos, pesticidas y el petróleo.
que podemos decir que la empresa también cuenta con tecnologías de reciclaje para transformar los desperdicios en productos útiles, como aceites y bioproductos. También podemos decir que en el Perú se ha comenzado recientemente a desarrollar formas más naturales de bioremediación utilizando plantas y árboles. Por ejemplo, está la planta tamboril, un árbol ordinario del noreste del Perú, cuyas raíces también tienen capacidad de absorber hasta un 80% de los contaminantes del suelo, y esto ayuda a reducir la presencia de metales pesados. También, como punto final, podemos decir que en el Perú se está trabajando para desarrollar tecnologías aún más avanzadas, como la micorrización. Esta es una técnica que utiliza hongos beneficiosos para reciclar los desechos sólidos y eliminar la contaminación del suelo. Como siguiente punto tenemos los microorganismos bioremediadores. Estos son un grupo especial de organismos microscópicos que usan sustancias químicas para remover, degradar o desintoxicar compuestos sintéticos y naturales presentes tóxicos en el ambiente. Estos organismos tienen un papel crítico en la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad de aire, el suelo y el agua. Estos microorganismos bioremediadores incluyen a los organismos fotosintéticos como las algas y las bacterias, así como los hongos y los protozoos. Estos pueden usarse para la remoción de compuestos orgánicos como los hidrocarburos, metales pesados, pesticidas e incluso material radioactivo. Estos organismos bioremediadores son normalmente conducidos a la zona de la contaminación, donde estos usan los contaminantes como su fuente de energía, ¿no? Estos pueden ser algunas bacterias gram positivas, como la Pseudomonas aeruginosa, y entre otras, ¿no? Que son bacterias que pueden metabolizar compuestos orgánicos complejos como el petróleo, y sus metabolitos se les conoce como microorganismos bioremediadores. Luego también podemos encontrar en estos microorganismos a las algas, como puede ser la diatomea, ¿no? Que son microorganismos bioremediadores que ayudan en la remediación de los suelos contaminados. Y estas algas son capaces de fijar fósforo en suelos artificiales y naturales. Y por último tenemos a los fungos, que son hongos que han demostrado potencial como bioremediadores, ¿no? Particularmente la especie Phanerochaete chrysosporium. Estos hongos son muy eficaces para degradar compuestos orgánicos complejos, tales como la lignocelulosas y sus metabolitos, como son el benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, entre otros. Como cuarto punto y último, tenemos los tipos de plantas acuáticas que se pueden usar en la bioremediación. En este punto tenemos 3 elementos que se han considerado más importantes, como son el cadmio, el cromo y el mercurio. Para el cadmio tenemos el fitoplancton, luego tenemos el Primulaceae, la azolla, también tenemos al Elodeae canadensis, y para el elemento del cromo tenemos a la Eichomia crassipes y a la Lena minor. Para el mercurio tenemos a la Elodea canadensis, a la chara y también a la Vallisneria viralis. Para esta parte vamos a requerir de los siguientes materiales, que son placas Petri, microalgas, ya sean cultivadas
cultivadas o recolectadas, una pipeta, agua pura o agua destilada, agua del caño, petróleo, vaso precipitado y papel filtro. Para empezar con nuestra actividad o nuestro proyecto a desarrollar, vamos a requerir de que nuestras microalgas estén dentro de la placa Petri. Podemos colocarlas de dos formas, las cuales podemos ponerlas directamente, así recolectadas, o las podemos filtrar con el papel filtro para que pueda aparecer como si fuera un poco de harina y le agregamos el agua destilada. En nuestro caso lo hemos filtrado y lo hemos colocado de esta manera. Le hemos agregado un poco de agua destilada para que pueda retomar rehidratarse las microalgas, y seguidamente hemos mezclado el petróleo con el agua del caño, la cual le hemos batido y hemos procedido a jalar un poco, extraer un poco de este agua contaminada y vertirlo dentro de la placa Petri junto con para que las microalgas puedan realizar su trabajo de biorremediación. También para ver una contraparte a un resultado posible, porque estamos poniendo mucha más microalgas con un poco de agua contaminada, queremos ver una reacción contraria, cómo actuarían pocas microalgas con una cantidad de agua contaminada mayor a ellas, ¿no? Para lo cual hemos realizado también el vertimiento de microalgas dentro de nuestro envase con petróleo, con nuestra agua con petróleo, y hemos procedido a hacerle el estudio de pH, y con el pasar de las semanas hemos procedido a hacerle los estudios de sólidos totales, de sólidos suspendidos, aceites y grasas e hidrocarburos totales como de petróleo. Continuando con la exposición, en los resultados que hemos podido obtener de que las aguas residuales domésticas de orden sanitario transportan el agua desagua en unidades residenciales y comerciales. Todo esto a pesar de que las aguas residuales presentan un porcentaje bajo de toxicidad en volumen de gramos de agua. Dicho esto, hace que el aprovechamiento de las aguas residuales sea un factor ya relevante. Y esto de las aguas residuales se trata por diferentes etapas. Por ejemplo, hemos podido observar que el tratamiento primario comprende a procesos físicos como la remoción de arena, filtración, sedimentación, removiendo materiales grandes y pesados que flotan o se depositan fácilmente. En el secundario, que hemos podido observar o poder analizarlo, que reduce los niveles de contaminación química y biológica mediante un proceso químico o biológico. Y por último, el terciario mejoraría la calidad de las aguas residuales antes de que se descarguen o se utilicen en entornos abiertos. Bueno, acá vamos a explicarle cómo ha sido la biorremediación por microalgas. He mencionado el parámetro del tiempo resultado y el límite máximo permisible. En el pH hemos podido encontrar los sólidos suspendidos, aceites y grasas, hidrocarburos totales de petróleo. Todo esto lo hemos dividido en 2 semanas, 3 semanas, así sucesivamente, y sacando los resultados de cada uno de ellos del pH, sólidos suspensivos, aceites y grasas y los hidrocarburos totales de petróleo como incluido, para poder saber cómo es el proceso de biorremediación por microalgas, ya que el límite máximo permisible del pH es 6.8, 6.5, 8.5 que hemos podido sacar. En los sólidos suspendidos sacamos un total de 80, aceites y grasas son 70, y por último también los hidrocarburos totales que hemos totales de petróleo 20.0, el límite máximo permisible. Con esto mostrándole todo el resultado que hemos podido realizarlo en el laboratorio para que más a continuación vamos a presentarles cómo ha sido el proceso de cómo hemos podido sacar todo esto. Bueno, dicho todo lo anterior, hemos podido concluir que mediante este uso aplicado de las aguas residuales se logra
Una reutilización del agua debe tener un equilibrio de generación, desarrollo y contaminación. La iniciativa que hemos podido destacar ha sido de proponer planes estratégicos para la correcta gestión y distribución, uso de una reutilización del recurso hídrico, o también poder hallar nuevas fuentes de aguas y explorar y proporcionar el proceso que requiere su orientación y aprovechamiento equitativo. Y así recalcar que es importante asegurar el control del saneamiento del agua, que significa un factor fundamental para la salud del consumidor y los productos a beneficiarse de las aguas tratadas. Muchas gracias. Para la parte práctica hemos requerido de los materiales ya mencionados y como ya se les recalcó hemos ido a recolectar las microalgas del humedal de Cajona, las cuales también las hemos hecho pasar por un breve estudio mirándolas dentro del microscopio para verificar cómo es su estructura y composición, ¿no? Ya, en nuestro trabajo vamos a proceder a hacer una bioremediación mediante microalgas que van a depurar el petróleo que hay en este agua contaminada. Aquí tenemos nuestra plantación de microalgas, las cuales vamos a juntar en el agua contaminada. Ahora lo que vamos a proceder es tirar esta evaluación en nuestra placa principal ya plantadas en tablas. Ya. Vamos a proceder a taparlo y vamos a esperar una semana para poder hacerle de nuevo el estudio. Mientras tanto vamos a realizar los estudios de pH y otro tipo de parámetros. Se procedió a hacer después de hacer la mezcla de microalgas junto con el agua contaminada con petróleo, se procedió a hacer el estudio y su análisis de pH y los demás estudios que son sólidos suspendidos, aceites y grasas y hidrocarburos totales, ¿no? Obteniendo en nuestra primera semana de estudio como pH un 8.4, en sólidos suspendidos 152, en aceites y grasas un valor de 90, hidrocarburos totales de petróleo 38.3. Estos resultados aún exceden a nuestro límite máximo permisible, por lo que no están por lo que el agua contaminada no está biorremediada del todo, por lo que tenemos que seguir realizando más estudios, teniendo nuestros resultados finales en la semana 3, donde el pH termina siendo el 7, que ya está dentro del límite máximo permisible. Los sólidos suspendidos terminamos teniendo un resultado de 137, el cual todavía no está dentro del límite máximo permisible. Los aceites y las grasas en un resultado de 79 y los hidrocarburos totales de petróleo en un resultado de 26.8. Aún no se está dentro del resultado del límite máximo permisible, por lo que se requiere un estudio y un